contar un poco lo que había pasado con Tito Guerra, con Estopiñán, con Enrique Rosso, con otra gente que ya no estaba, pero que también había sido parte de esa, a partir de los 90. Otra cosa que me interesaba era ver que siempre de las entrevistas, desde que yo empiezo a hacer las entrevistas para el diario con los artistas jujeños, siempre pregunté por el público. Yo siempre le preguntaba, ¿te interesa que vaya gente? ¿Te interesa hacerlo para 5, hacerlo para 100, hacerlo para 1000, llenar el teatro o no? Y me encontré con varias ideas, ¿no? Hay gente que labura para el público, hay otra gente que labura para el grupo, hay gente que labura más en la experimentación y tienen otras finalidades con respecto a la gente que los va a ver. Y en esas charlas, que siempre hay antes y después de una entrevista, también descubría como una nostalgia de los que habían hecho teatro antes de los 90 y en la época del 60, 70, de que mucha gente hablaba de una época de oro del teatro jujeño. Entonces pregunté a mucha gente qué significaba y cuál creían que era la época de oro del teatro. Y los que estuvieron, los que vivieron ese teatro, coincidían en que era el teatro que llenaba las salas con gente que pagaba las entradas, que no eran entradas económicas, y que pagaban por artistas nuestros. O sea, iban al teatro para ver artistas nuestros. Y en algún momento alguien me comenta que había hecho una encuesta para saber esto, si le interesaba a los artistas, a los teatreros, el tema de llenar las salas, si ese era su sueño. Y en el fondo, hasta los más experimentales coincidían en que sí, se les interesaba que los vean. El teatro se cierra o termina con la mirada del otro. Y ese era otro tema importante que de lo que les preocupaba a los que estaban haciendo teatro cuando yo empecé a hacer periodismo en Jujuy, que era la falta de público en las salas, la falta de acompañamiento. Entonces yo comienzo la investigación con una, no sé si era premisa o era más o menos lo que yo me imaginaba, que era tratar de ver cuáles eran las diferencias de aquel teatro de antes de los 90, que tenía todo ese glamour, esa época de oro, que había llegado a Buenos Aires, que había sido parte de fiestas nacionales, que tenían tanta apuesta, que tenían escenografía, que tenían vestuario, que tenían... Entonces me empecé a preguntar eso, cuáles eran las diferencias. Primero se me ocurrió pensar que era que el teatro de antes era el teatro tradicional, el escenario y la platea, que tenía su director, su dramaturgo y los actores con roles bien definidos, que tenían una historia que contar más clara que lo que se estaba viendo últimamente. Digo, bueno, capaz que era eso, antes era lo tradicional y hoy lo experimental no está pegando en la gente. Pero no, o sea, cuando me pongo a analizar las entrevistas, me doy con que había mucha convivencia de todos esos estilos, que lo que parecía nuevo en los 90 y en los 2000 más que nada, no era tan nuevo. O sea, descubrimos la creación colectiva de Tito Guerra, el teatro antropológico de Tito Guerra, el teatro experimental en San Pedro. O sea, había una convivencia de todas esas cosas. Había mucha variedad antes, y cuando yo empecé a ver teatro en Jujuy, había mucha más variedad, pero estaba como muy desordenado y no tenían el apoyo de la platea, digamos, el apoyo del público popular. Y en eso me encontré con una parte de los teatreros de antes que estaba muy divorciada, se podría decir, del teatro actual en ese momento, porque no coincidían en nada ni con la estética, ni con las formas de decir, ni con lo que se decía, ni con el texto que se veía en los teatros, al punto de que no solamente dejaron de hacer teatro, sino que no fueron más a ver teatro.